Millonario poderoso oculta secretos sobre madre humilde que salvó a hijo maltratado y ahora el pasado lo aterriza. Alejandro se recostó en el respaldo de su sillón de cuero negro. La opulencia de la mansión en Puerto Madero le imponía un silencio raro. El brillo frío de los candelabros de cristal y el reflejo de la piscina iluminada afuera contrastaban con el nudo palpable en su garganta. Nunca le había pesado tanto esa fachada de éxito y poder. La casa, tan grande y fría, se sentía como una prisión dorada. Detrás de las paredes de mármol y ventanales gigantes llevaba guardada una verdad que temblaba como un puñal oculto en el pecho. Su madre, María, una mujer que había nacido entre sombras y sacrificios, siempre había sido su roca silenciosa, la que jamás quiso que nadie supiera de su pasado oscuro. Un pasado que, sin embargo, estaba por explotar en 1000 pedazos. Hace años, cuando nadie hubiera imaginado el escalofrío que eso traería, María salvó a un niño, un pibe con los huesos. La voz rota y aguda había dejado a Alejandro temblando, la invitación a un juego macabro que estaba a punto de devorarlo. Mientras trataba de trazar en su mente quién podía ser aquel interlocutor misterioso, la culpa empezó a apretar su pecho. Se giró hacia la gran ventana y observó las sombras que danzaban en las calles alejadas, donde la pobreza y la violencia no descansaban, donde la gente luchaba todos los días, ajena a los lujos que él tenía. Pensó en su madre, en esa mujer humilde que había entregado lo poco que tenía para salvar a un desconocido, una historia que nadie debía saber. Pero las fotos que llegaron junto con la llamada fueron el golpe final. Imágenes amarillentas donde María, con la mirada cansada pero firme, sostiene a ese niño con brazos temblorosos. El silencio en la mansión se quebró con un golpe seco en la mesa. Alejandro sintió que la verdad lo cercaba paso a paso. Cada fotografía era un grito del pasado. Cada sombra en la habitación un susurro que, cuando levantó la vista hacia la oscuridad que se colaba entre las cortinas, supo que la revelación estaba ahí, acechando a cada segundo que pasaba. ¿Podría Alejandro salvar el legado de su madre y con él su propia vida? ¿O el pasado lo consumiría todo? ¡Jo, jo, jo! ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La presión en el pecho de Alejandro aumentó. Las sombras que lo rodean. El sonido rompió el silencio como un trueno. Con manos temblorosas levantó el dispositivo, la pantalla iluminada proyectando un brillo frío. «Por favor, no seas tú», murmuró. La llamada no era anónima esta vez. El nombre en la pantalla lo hizo retroceder. Diego. Su corazón se detuvo. Diego, el niño que su madre había salvado. ¿Qué más tenía que decir? ¿Qué secretos guardaba? No podía más. Destapó el miedo y lo tragó todo. Con un susurro tembloroso contestó. «Diego, ¿eres tú?» «Hola, Alejandro», contestó una voz profunda, una mezcla de nostalgia y rencor. «Quería verte. La vida nos ha llevado por caminos muy distintos. ¿Qué quieres?» La voz de Alejandro sonó firme a pesar del nudo que lo asfixiaba.
Vengo a cobrar una deuda. La verdad no se puede esconder para siempre. Vamos a ver a tu madre. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontar a Diego? No podía arriesgarse a que alguien se enterara. Pero había una urgencia, un impulso, una necesidad de saber. Solo esperaba que su madre no supiera nada de esto. Diego propuso encontrarse esa misma noche. Le dio una dirección que no conocía. Todo era demasiado extraño, como si el destino hubiera tejido un hilo negro a través de sus vidas, buscando atar todos los cabos sueltos. La mansión, con sus lujos y desconexiones, dejó de ser un refugio. Cuando el reloj marcó la hora, Alejandro encendió el motor de su auto. Cada segundo parecía una eternidad. El roble de sus pensamientos lo mantenía atado en un remolino de dudas. ¿Qué si Diego revelaba la verdad? 20 minutos después llegó al lugar, un viejo almacén en una zona industrial, desierto y sombrío. El aire era pesado y la luz de la luna apenas iluminaba los rastros de un pasado olvidado. Se detuvo, respiró profundo y salió. Su corazón retumbaba en sus oídos mientras caminaba hacia la entrada. Justo cuando iba a cruzar la puerta, un grito desgarrado resonó en la distancia. ¡Ayuda! Era una voz familiar, una voz que lo heló. «Mamá», gritó, corriendo hacia el sonido. Hizo su camino a través de las sombras, su mente desenfrenada. Al girar una esquina, encontró su madre, María, siendo empujada contra una pared por un hombre. La escena lo paralizó. Itzel, un viejo conocido de Alejandro, lo miró con una sonrisa torcida. «Mira lo que tenemos aquí, la madre del millonario». «¡Suéltala!». Alejandro avanzó con furia. El miedo se transformó en rabia. Pero lo que ocurrió a continuación fue un golpe que sacudió su mundo. Diego apareció detrás de Itzel, su mirada fría. «No que atrevas a tocarla, Alejandro, o vas a descubrir qué tan profundo es este secreto». Los ojos de Alejandro se abrieron en shock. ¿Por qué estaba Diego con Itzel? ¿Qué relación habría entre ellos? La confusión lo embargó y el miedo palpitante volvió en oleadas. Diego señaló a María. «La historia que pensabas que conocías no es la que crees». «¿What? ¿Qué estás diciendo?». Alejandro temblaba. La verdad parecía escurrirse entre sus manos. «Prepárate para escucharla». La voz de Diego era como un cuchillo, y Alejandro supo que esta noche todo cambiaría. ¿Qué implicaciones tenía esto para él? ¿Para su madre? La oscuridad se cernía, y una revelación estaba a punto de estallar, una muy lejos de lo que había imaginado. Justo cuando la realidad le daba la vuelta, Itzel sonrió, y Alejandro supo que el verdadero horror apenas comenzaba. El sudor goteaba por la frente de Alejandro, mientras su mirada se mantenía fija en Diego y Itzel. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar. «¿Qué verdad, Diego? ¿Qué más me estás escondiendo?». La incredulidad teñía su voz mientras retrocedía un paso, su mente tratando de encajar cada pieza de este rompecabezas retorcido. «Todo lo que crees sobre tu madre no es lo que piensas». Diego avanzó un paso. Su tono era de desafío, pero había algo más profundo, un eco de dolor. Alejandro sintió que la rabia hervía en su interior, mezclándose con el miedo. ¿Qué podía saber? ¿Qué secreto inconfesable guardaba su madre? Itzel soltó una risa burlona. «¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres, Alejandro? ¿Redimirte? ¿Luchar por una mujer que no es quien dice ser?». Las palabras caían pesadas, como piedras, llenando el aire con un sentido de traición. «Cierra la boca, Itzel.
Alejandro exigió, manteniendo su mirada fija en Diego. Tú no puedes hablar de ella. Lo que menos quería era darle importancia a Itzel, pero las dudas empezaban a anidar en su mente. Su madre siempre había sido un gran enigma. ¿Por qué no le había contado nada de lo que había hecho? ¿Te imaginas cuántas veces he deseado desenterrar tu verdad? Diego lo miró y sintió que las palabras caían como un martillo. Pensaste que el pasado nos había dejado en caminos distintos, pero un estruendo interrumpió la tensión. De pronto, la puerta del viejo almacén se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres entró, sus rostros serios y las armas en mano. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¡Policía! ¡Al suelo! Gritaron. El caos estalló. Itzel se giró, retrocediendo instintivamente, pero Diego se mantuvo firme. Alejandro no podía pensar. La imagen de su madre en peligro llenó su mente. ¡María! Gritó mientras caía al suelo. Los hombres comenzaron a gritar órdenes. La confusión era palpable. El sonido de balas resonó cuando uno de los oficiales abrió fuego hacia el techo para controlar la situación. El polvo se levantó y los gritos de sorpresa resonaron mientras todo se tornaba caótico. Alejandro sentía que la agitación del momento lo envolvía, como un tornado, llevándose todo a su paso. «¡Vete de aquí!», le gritó Diego, mientras intentaba empujar a Itzel lejos de la línea de fuego. Alejandro no sabía qué hacer. En ese momento, lo único que quería era proteger a su madre. «¡Diego, ven conmigo!». Pero las palabras se disiparon en la niebla del pánico. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, escuchó un grito desgarrador. «¡Diego, no!». Fue su madre, María. Un golpe seco resonó y Alejandro sintió que el mundo se detenía en un instante. «¡No!». Alejandro corrió, pero se sintió como si estuviera atrapado en un sueño de pesadilla. Al llegar, encontró a Diego en el suelo, sangre brotando de una herida en su pecho. La mirada de su madre era de terror, pero algo más. Alejandro se arrodilló junto a Diego. Su corazón palpitaba descontrolado. «¡Ah! ¡Por favor, no! ¡Diego, aguanta!». La desesperación lo inundó. «Dígale la verdad». Diego susurró con dificultad, estableciendo el contacto visual con Alejandro mientras la vida se le escapaba. «La verdad sobre tu madre». Las palabras se deslizaron como un veneno. Alejandro sintió el nudo en su pecho volverse más fuerte. ¿Qué significaba eso? «Diego, aguanta». Pero Diego sonrió débilmente y con un último aliento dijo: «Todo está en la carta». Y así, en un instante, la atmósfera cambió. Alejandro no podía entenderlo. La revelación había sido tan inesperada que se sentía despojado de todo, como si la tierra se había hundido bajo sus pies. El horror mezclado con una incertidumbre aplastante. María se acercó, su rostro descompuesto, y Alejandro la miró, buscando respuestas en sus ojos. Tú sabías». La verdad volaba en el aire, como un rugido que amenazaba con succionar todo. Mientras la sirena de la policía resonaba más cerca, Alejandro sintió que todo a su alrededor se desvanecía. ¿Qué significaba realmente esa carta? ¿Y qué secretos se desatarían al leerla? La noche había cambiado todo, y con cada segundo que pasaba, un nuevo horror se cernía sobre ellos. ¿Era esa la verdad que habían estado escondiendo? ¿Un misterio tan grande que podría arruinar a todos? Y en ese momento, él supo que nada volvería a ser igual. La atmósfera... «Diego, aguanta», repetía, pero las palabras se hundían en el caos. Súbitamente, un grito desgarrador interrumpió aquella escena de tragedia. «No, no lo harás». Esa voz familiar, al borde de la angustia.
¡Era Itzel! Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo ella forcejeaba para soltarse de la mano de un oficial que la intentaba llevar lejos de la escena. En sus ojos había una mezcla de temor y expectación, una sombra que parecía más que un simple pánico. La verdad de lo que sucedía era una tormenta a punto de estallar. ¡Suélteme! ¡No entiendes! ¡Él no sabe lo que viene!, gritó, luchando por liberarse. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Una corriente extraña lo atravesó. Algo había en su tono que no encajaba. ¿Qué estás diciendo? Alejandro la miró, su mente divagando entre el horror y la confusión. Y entonces, como si el universo hubiera decidido darle una última sorpresa, la pared de ladrillos crujió. De repente, un estruendo resonó que hizo temblar el suelo. El almacén pronto se oscureció por una nube de polvo. Todo el mundo, incluidos los oficiales, giró la mirada hacia el ruido, distrayéndose de la escena de caos. Fue entonces cuando un grupo de hombres vestida de negro irrumpió a través de la entrada destrozada. Llevaban máscaras y armas. El aire se tornó frío y pesado. «¡Nadie se mueva!», gritaron, ocupando la escena con una autoridad aterradora. Todo pasó en un suspiro. Un hombre se adelantó, su mirada fija en Alejandro. «¡Tú, Alejandro! Ven aquí». El corazón de Alejandro latía con fuerza. «¿Quiénes son ustedes?». La voz le tembló. «O mejor dicho, ¿quién es tu madre?». La pregunta quedó colgando en el aire como un oscuro augurio. De una manera repentina y aterradora, un hombre más, al parecer el líder, se acercó a María. «No dejes que ella hable. La historia que tienes que escuchar empieza contigo, Alejandro». La sonrisa de ese hombre era diabólica. María, todavía pálida y con lágrimas en los ojos, levantó la mano. Un golpe seco contra la mesa la hizo callar. «La verdad estaba a punto de salir. Todo lo que creías saber está basado en una mentira», dijo el hombre. Su voz resonaba con un eco autoritario. «Tu madre era parte de nosotros, del pasado de la organización». «¡Ay, no!». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Confusión y miedo se entrelazaban en su mente, atrayéndolo hacia un abismo. ¿Qué significa eso? Significa que la madre que creía ser es en realidad alguien muy diferente. Has vivido en una burbuja. Unas imágenes comenzaron a proyectarse en su mente como flashes, recuerdos de su infancia, heridos de silencio, secretos en la penumbra de las noches. Un par de caras conocidas pero enigmáticas. La carta estaba en el centro de todo eso. «No puede ser», chilló. «Mi madre no puede ser parte de eso. Tú eres producto de un intercambio. El niño que ella salvó». En un instante, la verdad con la que había vivido toda su vida se desmoronó como un castillo de naipes. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «Diego, ¿qué significa todo esto?». «La respuesta está aquí, Alejandro. Te lo debes». La voz de Diego, aunque débil, rompió la tensión. «Tu madre dice que esa carta es todo lo que necesitas saber». En ese momento, la mirada de Alejandro se deslizó hacia María, sus ojos llenos de miedo y remordimiento. Su madre, sabia y noble, ahora se mostraba como parte de algo más amplio y oscuro. La lluvia de preguntas llovía sobre él, dejando una sensación de náusea, cayendo en un vacío que nunca había anticipado. El hombre con las armas tomó otro paso hacia Alejandro, interrumpiendo sus pensamientos. «La decisión ahora es tuya, Alejandro. ¿Seguir la verdad o quedarte aquí, atrapado en esta mentira?». La vida de todos pendía de un hilo. La revelación lo aturdió. Pero el tiempo se escurrió entre sus dedos como... Sin saber cuál sería su próximo paso, miró a su madre, a Diego y a Itzel, todos interconectados por secretos que podían destrozarles a todos. Sin embargo, un último grito resonó en el aire y todos se giraron.
¡Fuera! ¡Rápido! Era un oficial, indicando que la policía se acercaba. Un momento de terror y revelación cernía la escena, pero la verdad seguía envuelta en sombras. La elección de Alejandro se acercaba, y el eco de su decisión podría costarles a todos lo más valioso que poseían. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Se giró hacia la puerta y supo que el cambio estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sería capaz de afrontar la verdad o se dejaría arrastrar por las corrientes de un pasado que nunca había imaginado? La atmósfera se volvía densa, un manto oscuro que envolvía a todos en el almacén. Alejandro no podía apartar la vista de Diego, que yacía allí, en el suelo, la vida escapándose a través de un mar de rojo. La imagen de su madre llorando era, súbitamente, un grito desgarrador interrumpió aquella escena de tragedia. ¡No! ¡No lo harás! Esa voz familiar al borde de la angustia. ¡Era Itzel! Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo ella forcejeaba para soltarse de la mano de un oficial que la intentaba llevar lejos de la escena. En sus ojos había una mezcla de temor y expectación, una sombra que parecía más que un simple pánico. La verdad de lo que sucedía era una tormenta a punto de estallar. ¡Suélteme! ¡No entienden! ¡Él no sabe lo que viene!, gritó, luchando por liberarse. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Algo había en su tono que no encajaba. ¿Qué estás diciendo? Alejandro la miró, su mente divagando entre el horror y la confusión. Y entonces, como si el universo hubiera decidido darle una última sorpresa, la pared de ladrillos crujió. De repente un estruendo resonó que hizo temblar el suelo. El almacén pronto se oscureció por una nube de polvo. Todo el mundo, incluidos los oficiales, giró la mirada hacia el ruido, distrayéndose de la escena de caos. Fue entonces cuando un grupo de hombres, vestida de negro, irrumpió a través de la entrada destrozada. Llevaban máscaras y armas. El aire se tornó frío y pesado. ¡Nadie se mueva!, gritaron, ocupando la escena con una autoridad aterradora. Todo pasó en un suspiro. Un hombre se adelantó, su mirada fija en Alejandro. ¡Tú, Alejandro, ven aquí! El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Quiénes son ustedes? La voz le tembló. O mejor dicho, ¿quién es tu madre? La pregunta quedó colgando en el aire como un oscuro augurio. De una manera repentina y aterradora, un hombre más, al parecer el líder, se acercó a María. No dejes que ella hable. La historia que tienes que escuchar empieza contigo, Alejandro. La sonrisa de ese hombre era diabólica. María, todavía pálida y con lágrimas en los ojos, levantó la mano. ¡No! ¡Por favor! ¡Tienen que entender! Pero no terminó la frase. Un golpe seco contra la mesa la hizo callar. La verdad estaba a punto de salir. Todo lo que creía saber está basado en una mentira, dijo el hombre. Su voz resonaba con un eco autoritario. Tu madre era parte de nosotros, del pasado, de la organización. ¡Uy, no! Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Confusión y miedo se entrelazaban en su mente, atrayéndolo hacia un abismo. ¿Qué significa eso? Significa que la madre que creía ser es en realidad alguien muy diferente. Has vivido en una burbuja. Unas imágenes comenzaron a proyectarse en su mente como flashes, recuerdos de su infancia, pedidos de silencio, secretos en la penumbra de las noches. «¡No puede ser!», chilló. «¿Mi madre?» No puede ser parte de eso. Tú eres producto de un intercambio, el niño que ella salvó. En un instante, la verdad con la que había vivido toda su vida se desmoronó.
como un castillo de naipes. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «Diego, ¿qué significa todo esto?». La respuesta de Diego fue un susurro, pero el peso de sus palabras lo golpeó. «La carta que ella tiene no es solo un secreto, es la clave para todo. Todo se paró. La carta. La revelación de una organización secreta. ¿Qué era lo que su madre le había ocultado durante tanto tiempo? La tensión se podía cortar con un cuchillo». «¡Eso no es todo!», Itzel gritó, su voz temblando. «Tú, Alejandro, no eres quien piensas. Tú eres el hijo de un criminal». En un instante, el almacén se llenó de murmullos. El aire se heló. Alejandro se quedó paralizado. Los latidos de su corazón resonaban como una campana en su cabeza. «¿Qué?», logró decir, su voz apenas un susurro. «Tu padre. Él estaba involucrado en todo esto. La organización, el tráfico. No eres solo un millonario, Alejandro. Eres un legado, un objetivo». María cayó de rodillas, sus lágrimas fluyendo en silencio. «¡Es mentira! ¡No es cierto!», gritó, pero las palabras parecían perderse. La verdad se había convertido en una tormenta, arrastrando consigo su mundo. Los hombres en la habitación intercambiaron miradas, satisfechos. «La historia que has querido borrar se vuelve tu pasado nuevamente». La voz del líder era dura, inflexible. «No, no puede ser». Alejandro sintió que su identidad se desvanecía, retorciéndose entre la confusión y el horror. La vida que conocía se desmoronaba. «No soy como él». La sirena de la policía se acercaba más. El tiempo se acababa. «Tienes que decidir, Alejandro. ¿Te unirás a nosotros o te enfrentarás a lo desconocido?». La propuesta lo dejó sin aliento. Mientras el caos se aproximaba, Alejandro se debatía entre su legado y la verdad desgarradora. La carta que estaba en el centro de todo. ¿Qué verdad destaparía? «¡Dame la carta, mamá!», gritó, la desesperación llenando su voz. Pero justo antes de que pudiera avanzar, el ruido de entrar en el almacén se tornó frenético. Un oficial empujó la puerta. El caos estalló nuevamente. Ambos bandos se preparaban para el enfrentamiento. Se escucharon gritos de alerta. Entonces María dio un paso adelante, su voz ahora fuerte. «No puedes confiar en ellos, Alejandro. La carta no es solo una carta. Tiene un secreto que podría cambiarlo todo. Tienes que saber lo que hay en ella». La explosión de una bala cortó el aire, y en un instante todo se volvió un torbellino de gritos y caos. Alejandro, atrapado entre el pasado, la traición y su madre, miró hacia atrás, buscando la verdad mientras la oscuridad se apoderaba de la sala. Todo lo que había creído comenzaba a desvanecerse. La atmósfera se volvía densa, un manto oscuro que envolvía a todos en el almacén. Alejandro no podía apartar la vista de Diego, que yacía allí, en el suelo, la vida escapándose a través de un mar de rojo. La imagen de su madre llorando era una herida en su pecho, y el eco de la sirena de la policía gritaba en sus oídos. «¡Diego, aguanta!», repetía, pero las palabras se hundían en el caos. Súbitamente, un grito desgarrador interrumpió aquella escena de tragedia. «¡No, no lo harás!». Esa voz familiar, al borde de la angustia, era Itzel. Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo ella forcejeaba para soltarse de la mano de un oficial que la intentaba llevar lejos de la escena. En sus ojos había una mezcla de temor y expectativa, una sombra que parecía más que un simple pánico. La verdad de lo que sucedía era una tormenta a punto de estallar. «¡Suélteme! ¡No entienden! ¡Él no sabe lo que viene!», gritó, luchando por liberarse. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Algo había en su tono que no encajaba. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro la miró.
su mente divagando entre el horror y la confusión. Y entonces, como si el universo hubiera decidido darle una última sorpresa, la pared de ladrillos crujió. De repente, un estruendo resonó que hizo temblar el suelo. El almacén pronto se oscureció por una nube de polvo. Todo el mundo, incluidos los oficiales, giró la mirada hacia el ruido, distrayéndose de la escena de caos. Fue entonces cuando un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió a través de la entrada destrozada. Llevaban máscaras y armas. El aire se tornó frío y pesado. «¡Nadie se mueva!», gritaron, ocupando la escena con una autoridad aterradora. Un hombre se adelantó, su mirada fija en Alejandro. «Tú, Alejandro, ven aquí». El corazón de Alejandro latía con fuerza. «¿Quiénes son ustedes?». La voz le tembló. O mejor dicho, ¿quién es tu madre? La pregunta quedó colgando en el aire, como un oscuro augurio. Un hombre más, al parecer el líder, se acercó a María. «No dejes que ella hable. La historia que tienes que escuchar empieza contigo, Alejandro». La sonrisa de ese hombre era diabólica. María, todavía pálida y con lágrimas en los ojos, levantó la mano. «No, por favor, tienen que entender». Pero no terminó la frase. Un golpe seco contra la mesa la hizo callar. «Todo lo que creías saber está basado en una mentira», dijo el hombre. Su voz resonaba con un eco autoritario. «Tu madre era parte de nosotros, de la organización». «¡Ay, no!». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Confusión y miedo se entrelazaban en su mente, atrayéndolo hacia un abismo. ¿Qué significa eso? Significa que la madre que creía ser es en realidad alguien muy diferente. Has vivido en una burbuja. Las imágenes comenzaron a proyectarse en su mente como flashes, recuerdos de su infancia, el silencio en la noche, momentos de tensión, preguntas que nunca se atrevería a hacer. «No puede ser», chilló. «Mi madre no puede ser parte de eso». Pero en ese instante, un destello de puro pánico cruzó la mirada de Itzel. «Alejandro, escúchame. No la dejes hablar. Es más peligroso de lo que crees». María, aún de rodillas, se levantó con lágrimas en los ojos. «No es lo que piensas, Alejandro. No fui quien tomó esas decisiones». «Cierra la boca». El líder de los hombres levantó su arma, apuntando a Alejandro. «Tu madre es solo un eslabón en esta cadena, una pieza que ha funcionado muy bien en el juego. Pero tú, Alejandro, tú eres el verdadero objetivo». «¿El objetivo de qué?». Alejandro sintió que se le encogía el estómago. Cada palabra más pesada que la anterior. «De llevar a cabo el legado de su padre», dijo el hombre. Y la verdad lo golpeó como un puñetazo directo al pecho. «Eres el hijo de un hombre que se atrevió a contestarles. Y ahora es tu turno». La revelación cayó como un trueno. Un silencio tenso se instaló en el almacén. María miró a su hijo con horror. «¡No! ¡No es verdad!». Pero el hombre continuó, con una seguridad escalofriante. «Tu padre, Alejandro, y su traición han marcado el camino de tu vida. Tú eres su reemplazo, su sucesor». Alejandro sintió que su mundo entero se desmoronaba. Cada fragmento de su vida, cada momento sencillo, se convertía en un laberinto de mentiras. «Tú no puedes decirme eso», le respondió, su voz un susurro quebrado. La pistola del líder giró lentamente hacia su madre. «Y por esto tenemos que asegurar que no se interponga en nuestro camino. Esa carta que llevas puede que tenga el poder de cambiarlo todo, o solo podemos hacer callar a quien más quieres». Con un movimiento ágil, sacó otra pistola de su cinturón y la apuntó a María. «Decide, Alejandro. ¿Quieres saber la verdad o perderla para siempre?». El horror le atravesó la mirada. «¡No!», gritó Alejandro, pero el tiempo se había detenido.
y en ese instante el sonido de un disparo resonó, seguido de un grito desgarrador. La sala se llenó de confusión y caos. ¿Era su madre la que había caído? Los ojos de Alejandro se abrieron como platos y el mundo se volvió negro. Todo lo que había creído, la verdad que había anhelado, estaba a un paso de desvanecerse. ¿Sería capaz de enfrentarse a su legado ahora que había descubierto lo peor de sí mismo? ¿Y qué precio pagaría por ello? La oscuridad caía sobre él como una sombra impenetrable. ¿Era este el desenlace de su historia o apenas el principio de un nuevo horror? La atmósfera se tensó al momento del disparo. El aire se volvió pesado. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. El sonido seco resonó y su corazón se detuvo. Miró hacia su madre y el horror se apoderó de él. Pero en un instante todo cambió. ¡Mamá!, gritó, lanzándose hacia ella, pero el caos se desató como un remolino. Entonces, antes de que pudiera llegar, un estruendo más fuerte que el disparo rompió el instante. Una explosión lo hizo tambalearse y un nube de polvo se alzó, cubriendo todo en un velo gris. De repente, la puerta principal voló por los aires y un grupo de hombres armados irrumpió, con máscaras cubriendo sus rostros. Sus intensas miradas se posaron en Alejandro primero y luego en la escena confusa que tenían ante ellos. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!, gritaron. Las balas resonaban. Un torbellino de caos lo rodeaba. «¡Esos son!», comenzó a decir Diego, pero su voz fue ahogada por el sonido de los disparos. Alejandro sintió que el mundo giraba. Las figuras enmascaradas se movían con rapidez, tomando a varios oficiales por sorpresa. Alejandro se dio cuenta de que la atención de los atacantes se centraba en María. «¡Aléjate de mi madre!», gritó, intentando hacerse camino, pero las sombras lo envolvieron. De repente, un hombre con una chaqueta negra se acercó a él. «Eres más importante de lo que crees, Alejandro», dijo el hombre, dejando caer su capucha. La cara que apareció hizo que su corazón se congelara. Era su padre. ¿Papá? La incredulidad lo dejó sin aliento. Los ojos de Alejandro se llenaron de preguntas, confusión y rabia. «¿Estás muerto?». «No, hijo. He estado oculto, pero ahora necesito que escuches. Lo que tu madre sabe, lo que ha mantenido en secreto, no es solo un pasado. Es el futuro de nuestra familia». La voz de su padre tenía una mezcla de autoridad y desesperación. María lo miró con horror. «¡No! ¡No puedes estar aquí!». Pero él continuó, nivelando su mirada. «La verdad que has escondido no es solo tuyo. Me han seguido y ellos vienen por ti». La visión de su padre, el hombre que había imaginado muerto, retumbaba en su cabeza. «¿Qué quieres decir con que vienen por mí? ¿De qué estás hablando?». «Ellos saben que el legado de tu madre puede cambiarlo todo». La confusión se transformaba en miedo. «¿Qué legado?». El hombre vestido de negro se giró, dándole la espalda a Alejandro, mientras los hombres armados comenzaban a dispersarse por el almacén. «Espera», Alejandro lo llamó. Su voz temblaba. «Tienes que decirme la verdad. ¿Qué me está pasando?». En ese momento un grito desgarrador resonó. La mirada de todos se desvió hacia Itzel, que estaba siendo arrastrada. «Alejandro, no puedo dejar que se entere de todo. Él no debe saberlo». Sus palabras destilaban desesperación, y Alejandro sintió la angustia en el aire. «¿De qué estás hablando?». La tensión escaló a cada palabra. Itzel, entre gritos y pataleos, reveló un secreto desgarrador. «Tú no eres solo el hijo de tu madre. Tú, Alejandro, eres el hijo de la organización. Eres el elegido para tomar el mando». La revelación fue como un golpe que lo dejó aturdido. «¿Qué? ¿Yo?». Todo lo que creía saber de su vida se desmoronaba, como si su mundo se desintegrara.
La organización, su madre, su padre, todo había sido una fachada construida sobre mentiras. «Oh, no», gritó María. «Alejandro, eso no es cierto. No lo escuches». Pero la verdad expuesta parecía registrar en cada rincón del almacén. Alejandro, inmóvil, luchó por asimilar lo que escuchaba. Las voces a su alrededor se volvían borrosas, la confusión lo sumergía. Mientras Itzel luchaba por liberarse, él sintió que una ola de ansiedad le subía desde el estómago. «¿Por qué no me dijiste nada?», exclamó, dirigiéndose a su madre. Su voz se quebraba. «Atacaré en el momento justo», interrumpió su padre, preparado para el caos que se avecinaba. Un último grito de Itzel resonó mientras el verdadero horror se desataba. Y en ese instante, un disparo retumbó por el almacén. Todo se detuvo. Las balas volaban y el aire se heló mientras miraba a su alrededor. La escena se congeló en el tiempo, mientras el eco del disparo y la luz intermitente de las sirenas se mezclaban en su mente. Tacó atrás y sintió que todo se desmoronaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué era de su familia? Mientras la verdad lo envolvía, un último pensamiento atravesó su mente. ¿Este era el legado que siempre estuvo destinado a llevar? Una verdad desgarradora estaba a punto de revelarse, pero la pregunta que resonaba en su mente era una sola. ¿Realmente podía confiar en su madre, su padre o en nadie ahora? La oscuridad se dispersaba, pero la confusión en su corazón permanecía. Y al final, todo lo que había sido su vida se volvía un interminable misterio. La atmósfera se tensó al momento del disparo. El aire se volvió pesado. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. El sonido seco resonó y su corazón se detuvo. Miró hacia su madre y el horror se apoderó de él. Pero en un instante todo cambió. «Mamá», gritó, lanzándose hacia ella, pero el caos se desató. Entonces, antes de que pudiera llegar, un estruendo más fuerte que el disparo rompió el instante. Una explosión. El almacén tembló y una nube de polvo cubrió todo en un velo gris. Los hombres enmascarados comenzaron a gritar, confundidos por lo inesperado. Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Intentó ver a su madre a través de la nube, pero el pánico lo envolvía. ¿Estaba herida? ¿Había sido ella el blanco? «¡Mamá! ¡Por favor!». Su voz resonó del aire denso. Las sombras se movían rápidamente. «¡Retrocedan! ¡Retírense ahora!», gritó el líder de los enmascarados, pero era difícil distinguir qué estaba pasando entre el polvo y el terror que saturaba el lugar. De repente sintió que alguien lo agarraba del brazo. «¡Vamos, Alejandro!». Era Diego, que apareció como un fantasmal guerrero en medio del descontrol. Pero algo en su mirada le hizo fruncir el ceño. Había un horror latente en sus ojos. «Tenemos que salir de aquí, ahora». «¡Diego, mi madre!», Alejandro gritó. Su voz se perdía en el estruendo. Recordó el disparo y un frío recorrió su espalda. Breves fragmentos de tiempo pasaron, y antes de que pudiera reaccionar, dos figuras se abalanzaron sobre ellos, utilizando el caos a su favor. Los hombres de negro empujaban a los oficiales, quienes intentaban restablecer el orden. Entonces, como un espejismo, apareció una figura familiar en la entrada llena de polvo. Itzel, pero no era la Itzel que conocía. Su rostro mostraba un aire de determinación que lo dejó perplejo. «Alejandro, tenemos que irnos». «¿Por mí? ¿Qué?». Su mente estaba en un torbellino. Ella era la última persona a la que esperaba ver, y su tono lo desconcertaba. «¿Por qué debería ser tú quien nos salve? Tú estás con ellos». «No, escucha.
Soy la única que puede ayudarte. El frenesí continuaba. El ruido de la sirena se acercaba más. El verdadero peligro se aproxima. Y tu madre no es quien piensas. El nudo en el estómago de Alejandro creció a medida que ella avanzaba. ¿Qué quieres decir? ¿Se atreve a preguntar? La incredulidad llenaba su voz. Justo entonces, un nuevo estruendo resonó en el almacén y el polvo se disipó, revelando a una persona con un abrigo largo que avanzaba despacio. Era su padre. La visión de su padre, que pensó muerto, lo dejó atónito. He venido a buscarte, Alejandro. Las palabras resonaron como un eco en su mente. Papá, ¿qué haces aquí? La confusión se apoderó de él, mezclándose con la traición y la incredulidad. Tu madre no es quien dice ser. Alejandro sintió el aire helarse a su alrededor. ¿Qué? No podía procesar. ¿Qué quieres decir? Ella es parte de la organización, y tú eres la única esperanza para resolver esto. La mirada de su padre era intensa, pero había algo más. Una verdad oscura se filtraba a través de su tono. Tú no eres real. Tú estás muerto. Alejandro sintió que el suelo se abría debajo de él. Pero la mirada de su padre era inquebrantable. Tú no sabes toda la historia. Estás en medio de una guerra. Itzel, paralizada, miró a Alejandro. Tú deberías saberlo. Tu madre desde siempre ha estado utilizando tu vida como un peón, mientras ocultas secretos tremendos. Todo cobró vida como sombras, volando sobre él. La traición de Itzel se transformó en un histerismo incontrolable. Sigo siendo tu amiga, Alejandro, pero esta vez no puedo dejar que te engañen. ¿Qué? ¿Qué secretos? Las palabras salieron temblando de sus labios, pero justo cuando la verdad estaba al borde de la revelación, un fogonazo de luz iluminó la oscuridad. Un disparo se escuchó de nuevo, y un nuevo grito resonó. Era el sonido de una vida apagándose. Alejandro giró hacia el sonido y vio caer a Diego de rodillas en el suelo, su mirada fija en él. Lo siento, Alejandro, la verdad no es lo que parece. El mundo se deslizó debajo de sus pies, mientras todos quedaban paralizados. Alejandro, con el corazón en la garganta, se encontró atrapado entre su madre, su padre y su amigo. Una revelación devastadora estaba a punto de estallar. No puedo perder a nadie más. Y entonces fue como si el universo decidiera cerrarse sobre él. Unos segundos de silencio antes de que todo se desmoronara. La realidad estaba a punto de colapsar, y su vida nunca volvería a ser igual. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente? ¿Y quiénes eran los que le estaban mintiendo? La oscuridad caía a su alrededor, como un telón. Alejandro sabía que estaba a punto de descubrir más de lo que podía soportar. Y en ese instante, un grito desgarrador resonó en su mente. ¿Todo lo que creía quedaría hecho trizas después de esta noche? La atmósfera se tensó al momento del disparo. El aire se volvió pesado. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. El sonido seco resonó, y su corazón se detuvo. Miró hacia su madre, y el horror se apoderó de él. Pero en un instante todo cambió. ¡Mamá!, gritó, lanzándose hacia ella. Pero el caos se desató como un remolino. Entonces, antes de que pudiera llegar, un estruendo más fuerte que el disparo rompió el instante. Una explosión. El almacén tembló, y una nube de polvo cubrió todo en un velo gris. Los hombres enmascarados empezaron a gritar, confundidos por lo inesperado. Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Intentó ver a su madre a través de la nube, pero el pánico lo envolvía. ¡Mamá, por favor! Su voz resonó en el aire denso. Las sombras se movían rápidamente. ¡Retrocedan! ¡Retírense! ¡Ahora!, gritó el líder de los enmascarados,
pero era difícil distinguir qué estaba pasando entre el polvo y el terror que saturaba el lugar. De repente, vio a Itzel forcejeando con un agente. «Alejandro, escúchame». «No te dejes llevar por ellos». Su voz tembló llena de urgencia, pero antes de que pudiera acercarse más, un nuevo destello iluminó el almacén, y la masa de hombres armados comenzó a dispersarse en pánico. «¡Diego! ¡Por aquí!». Alejandro vio a su amigo, que aún estaba en el suelo, intentando levantarse. La imagen se distorsionaba. El caos aplastaba cada sentido que tenía. Alejandro solo quería sacar a su madre de allí. «¡Mamá!», volvió a gritar, su voz quebrándose. Sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, pero la desesperación estaba empezando a apoderarse de él. Fue entonces cuando todos sintieron un nuevo sonido, un murmullo que crecía en intensidad. Junto a la entrada, una sombra más grande se perfilaba, y un grupo de hombres con chaquetas de cuero aparecieron, avanzando decididamente. Cada uno de ellos parecía transportar algo en las manos. El viento trajo consigo la fragancia de pólvora. «¡Cuidado! ¡Es un ataque!», alguien gritó, y los hombres armados comenzaron a disparar de nuevo. Alejandro sintió el corazón en la garganta. Miró a su padre, que apenas iba abriéndose camino en el tumulto. Las palabras se amontonaban en su mente. «¿Qué estás haciendo aquí?». «¡Vamos, Alejandro!», le gritó su padre. Pero justo cuando Alejandro iba a avanzar, escuchó un grito desgarrador detrás de él. Diego se desplomó con fuerza, y ahí estaba la imagen, su cuerpo inerte en el suelo. «¡Diego!». Alejandro sintió que el aire se le cortaba. Una avalancha de emociones lo golpeó, mientras las miradas se volvían hacia el lugar de donde había provenido el grito. Fue un juego de sombras. Un velo de humo cubría todo, revelando lo que nadie podía imaginar. Entonces, un segundo grito resonó entre la confusión, y fue una voz que reconoció de inmediato. Era su madre. Con toda la fuerza de su pecho, corrió hacia ella, pero el escenario era una guerra. «¡Mamá! ¡Aguanta!». Pero el rostro de ella se tornó en uno de sorpresa y desesperación. «No, Alejandro, no fumes. Deja que ellos se encarguen de esto». «¿De qué hablas?». Las palabras escapaban de sus labios, pero antes de que pudiera recibir respuesta, un destello de luz iluminó la sala por un instante. Una explosión sacudió el suelo. Todo se volvió blanco por un instante, y cuando recobró la visión, el caos volvió a apoderarse de él. En medio de la confusión, un hombre apareció. Su mirada era fría y calculadora, y en un movimiento rápido apuntó su arma hacia Alejandro, quien sintió que el mundo se desvanecía. «¡Detente! Eres más importante de lo que piensas, Alejandro», dijo el hombre. Y fue entonces cuando lo reconoció. «Eres mi hijo. Suspende todo». Alejandro se congeló. Eran las palabras que nunca pensó escuchar. ¿Qué? La incredulidad lo invadió. La confusión de su mundo se desmoronaba otra vez. «¿Tú eres?». «Tu padre». La revelación lo golpeó como un puñetazo, y la realidad se desvaneció. «Lo que tu madre y yo hemos ocultado. No te puedo proteger más. Es tu legado, y tenemos que prepararte para lo que se viene». ¿Legado? Alejandro comenzó a respirar con dificultad, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. La habitación se abalanzaba sobre él, cada palabra como un escalofrío. Pero cuando miró hacia su madre, todo cambió. Una mirada silenciosa entre ellos, un pacto frágil llenaba el aire. «¡No es cierto! ¡Ella es parte de ellos!», rugió su padre, señalando a María. Alejandro sintió que el suelo se desplazaba. La verdad de su vida comenzó a tambalearse.
¿Todo esto ha sido una mentira? Lo que hay en la carta puede cambiarlo todo, dijo Diego, mientras su cuerpo sereno se apagaba en el suelo. La certidumbre se desvanecía. Tuvo que tomar una decisión. Justo cuando el tumulto alcanzaba su punto culminante, un nuevo grito resonó entre la multitud. ¿Cuál es la verdad, Alejandro? Y en ese momento se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. La confusión y la revelación se entrelazaron en su mente, mientras los hombres armados dictaban el destino inminente. ¿Qué vas a elegir? La pregunta retumbó en su corazón, mientras se dirigía, sin saberlo, a una revelación que lo cambiaría todo. La habitación temblaba por el eco de la explosión, y el polvo se dispersaba lentamente, creando una atmósfera irreal. Alejandro se encontraba en el centro del caos, el corazón latiendo con fuerza, mientras su mirada pasaba de su madre a su padre, y luego a Itzel, cuyas palabras aún resonaban en su mente. Tú no eres solo el hijo de tu madre, eres el hijo de la organización. Cada uno de ellos estaba atrapado en U. ¡Basta!, gritó, su voz atravesando el ruido. Instantáneamente, todos los ojos se voltaron hacia él. «¡Quiero la verdad! ¡No más mentiras!». Su padre, aún con el arma en mano, pareció sorprenderse. «Alejandro, no comprendes lo que está en juego». «¡No entiendo perfectamente!», interrumpió el miedo de su madre llevándolo a actuar. «¿Por qué no me han contado antes? Siempre he vivido en la sombra de sus secretos. Y ahora, Diego, él». Pero no pudo terminar. La visión de su amigo desplomado yacería allí. Le desgarraba el alma. María, de pie y destrozada, se acercó a su hijo. «Querido, hay cosas que nunca quise que supieras. La organización es peligrosa. Hice lo que hice para protegerte». «¿Protegerme? No puedo creerlo. Me has mantenido en la ignorancia, en medio de un juego en el que soy la ficha más importante». Los ojos de Alejandro arden en furia. «Pero hoy voy a tomar el control». Itzel, todavía luchando por liberarse de las manos de un oficial, logró liberarse con un giro astuto. «¡Alejandro!», gritó, su tono desesperado atravesando el caos. «Si no actúas ahora, perderás a todos los que amas. No podemos quedarnos aquí a esperar que ellos tomen la decisión por nosotros. ¡Salgamos de aquí!». La decisión estaba en su pecho, palpitante. «Tienes razón. Vamos ahora». Las puertas traseras del almacén estaban abiertas, pero las figuras de la organización cerraban el paso. Se acercaban lentamente, desafiantes y amenazadoras. Mientras intentaba encontrar una salida, recordó la carta. Ese objeto que podía cambiarlo todo. «¡La carta!», exclamó. «¿Dónde está? ¡Dámela!». María lo miró con desesperación. «No puedo dejarte llevarlo. Es demasiado peligroso para ti. Si no me lo das, nunca sabré quién soy realmente», gritó, su voz resonando con una mezcla de dolor y determinación. De repente, el sonido de sirena se acercó. Era un recordatorio escalofriante de que el tiempo se estaba acabando. «Lo que sea que hay en esa carta, quiero verlo», exigió, mientras los hombres de negro empezaban a rodearlos. «No voy a quedarme aquí parado sin hacer nada. ¡Esto se acaba ya!». María miró a Alejandro y, con lágrimas en los ojos, le pasó un pequeño paquete oculto en su abrigo. «Lo siento por tanto tiempo ocultándote esto». Las palabras se deslizaban entre sus labios con la sinceridad del mundo. «Es el único camino para que sigas adelante». Mientras Alejandro tomaba el paquete, la atmósfera cambió. «¡Síganme!», gritó. Con el corazón palpitante, lo abrió y una hoja arrugada salió. La revelación de su herencia, la leyenda que había de seguir.
empezó a adquirir sentido. Y justo cuando comenzaron a moverse hacia la salida, se escuchó un estruendo. El almacén se sacudió de nuevo. Las balas volaban a su alrededor. ¡Rápido! Alejandro condujo a todos hacia la salida trasera. La adrenalina corría por sus venas, mientras hacían su camino entre la confusión, los gritos y el estruendo. Finalmente salieron al aire fresco de la noche, donde la luna iluminaba sus rostros. A medida que se alejaban, Alejandro sintió que la niebla se disipaba, revelando lo que tenía que hacer con su vida. Venganza no es la respuesta, pero la verdad sí lo es. Tengo que encontrar mi lugar en este mundo, por todos nosotros. Con una mirada resuelta, se volvió hacia sus compañeros. Prometámoslo. Vamos a descubrir la verdad y luchar contra lo que se interponga. Mientras se alejaban del oscuro almacén, el destino real de todos ellos comenzaba a forjarse. Solo quedaba un eco en el aire. La búsqueda apenas comenzaba, y Alejandro sabía que jamás podría volver a ser el mismo. Pero justo cuando la distancia se hacía mayor, una luz brillante se encendió cerca. Alejandro sintió el frío recorrer su piel. «¿Quiénes son ellos?», murmuró, al ver las figuras que emergían. La oscuridad seguía vendiendo misterios, y él estaba preparado para descubrimientos aún más impactantes. Antes de que la escena se desvaneciera, algo profundo resonaba en su interior. «La verdad siempre encuentra la manera de salir», susurró mientras se adentraban en la noche. «Esperen, antes de irte, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. También aplasta el botón de like ahora para fortalecer el algoritmo y ayudar a que más gente descubra estas aventuras. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y recuerda compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el MOM.